Bueno, buenos días, sí, ahí estamos. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto volver a encontrarnos otra vez en un domingo más para alabar al Señor. Habiendo recibido, como decía nuestro hermano Eduardo, el regalo, porque lo hemos recibido, lo tenemos con nosotros. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Que nadie nos puede arrebatar lo que el Señor nos ha dado. Porque ha sido en sus méritos, porque ha sido para gloria de Él, para honor de Él. Y es por eso que nada de lo que Él nos ha dado, nadie nos lo puede quitar. Ese tesoro está en el cielo, como el Señor nos lo ha dicho y nos lo ha prometido. Así que gocémonos juntos de esa preciosa posibilidad de tenerlo juntos. Quisiera, antes de empezar este mensaje, hacer una breve introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como ustedes, o la mayoría de ustedes recordarán, el 31 de octubre la Iglesia Evangélica celebra el Día de la Reforma Protestante. Es decir, la razón por la que la Iglesia tomó ese cisma hasta donde nosotros estamos el día de hoy acá. ¿Sí? Este es el último domingo antes de ese 31 de octubre y justamente vamos a conversar un poquito sobre este tema, pero antes quisiera hacer, como les dije, una breve introducción para topar un tema que nos va a ayudar a entender un poquito la situación, o más bien el entorno de la prédica del día de hoy. En la actualidad, hermanos, los negocios y las empresas generan diferentes retos para desarrollar sus actividades. ¿Sí? Uno de esos retos y esas actividades es justamente la capacidad de generar recursos para poder realizar sus actividades económicas. Necesitamos dinero para hacer las cosas, ¿verdad? Alguien tiene que invertir en los negocios para que esto pase. Existen en las finanzas varias formas de gestionar recursos o fondos, ¿sí? Los aportes de los socios, la emisión de acciones u obligaciones, ¿sí? Préstamos que uno puede adquirir de una manera general. Hay varias formas en realidad de poder hacerlo. Quisiera referirme puntualmente a la parte esta de la emisión de acciones. ¿Sí? ¿A qué se refiere una emisión de acciones? Este instrumento consiste en abrir el capital de una empresa. Es decir, yo quiero que la empresa tenga más capital y en lugar de que seamos 2 socios, vamos a ser 10 socios, 15 socios, 50 socios. Entonces lo que nosotros hacemos en ese caso es emitir acciones para que la gente pueda comprarlas, me entrega dinero a cambio de este papel y con eso podemos empezar a fortalecer el patrimonio de la empresa para que pueda crecer. Y no, hermanos, esta no es una clase de finanzas corporativas, no es el objetivo enseñar eso el día de hoy. Pero este ejemplo que les doy va a facilitar que podamos comprender el entorno histórico que rodeó el nacimiento de la Reforma Protestante. Porque este instrumento que yo les hablo, que es un instrumento del mundo, es un instrumento que lastimosamente también la Iglesia romana o católica romana de aquel tiempo empleó. Quisiera referirme a unos pocos asuntos históricos. Primero, en el siglo XVI, de manera puntual en el año de 1517, para que todos lo tengamos claro, el Papa León X emite ciertos documentos conocidos con el nombre de indulgencias. ¿Cuál era el objetivo de las indulgencias? ¿Cómo funcionaban estos papeles? El Vaticano emitía estos documentos a cambio de dinero. Dinero que se entregaba para poder culminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Sí? ¿Qué es lo que te otorgaba a cambio? Yo en la parte de los negocios les decía que cuando uno compra una acción espera un rendimiento a cambio de esa acción, ¿verdad? Entonces yo compro en La Favorita o en Indulago, cualquiera de las empresas que existen, tomo este valor y lo que hago yo es recibir este dinero y me pagan un rendimiento por ese dinero. Ok, en el tema de las indulgencias no existían rendimientos, no estábamos hablando de rendimientos per se, pero sí estábamos observando un retorno. ¿Y cuál era el retorno esperado de las indulgencias? La salvación. ¿Sí? Así como lo escuchan, amados hermanos. El objetivo era emitir documentos con lo cual yo compro un pase para ir al cielo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha jugado Monopoly alguna vez en su vida? ¿Sí? Seguramente todos o la mayoría de nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hay una tarjetita que sirve para no pasar por la cárcel? ¿Sí? Si me mandan a la cárcel, yo presento la tarjeta y paso de largo, la indulgencia funcionaba igualito. ¿Sí? Con la diferencia de que el Monopoly es un juego, un tablero, un juego de mesa. Aquí estábamos hablando de lo más precioso y más importante que puede existir para la vida de una persona, que es la vida eterna con Dios. Y en este caso, las indulgencias se generaron precisamente para esto, ofrecían salvación a cambio. Una transacción que se parece mucho más a las finanzas del mundo, pero que lastimosamente fue llevado a lo espiritual por la voluntad de los hombres, que como cualquiera de nosotros es falible y que puede pecar en cualquier momento, y nos equivocamos en cualquier momento. Doy gracias a la reacción, he visto los rostros de ustedes desde acá, porque muchos de ustedes se sorprenden, tal vez recordaron algo que alguna vez les contaron en el colegio sobre las indulgencias, o que quizás escucharon aquí o en otros espacios similares. Pero doy gracias porque se sorprenden y dicen, ¿cómo puede ser posible que alguien crea en su sano juicio que yo pueda meterme la mano al bolsillo y comprar un permiso para ir al cielo?
Eso es una locura, ¿sí? Es completamente una locura. Sin embargo, sucedió. Y la historia dice que sucedió. Por más loco que parezca, la gente pensaba que podía comprar la salvación a través de una transacción económica. Es así que el 31 de octubre de ese mismo año, 1517, un sacerdote, Martín Lutero, clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, lo que hoy conocemos como sus 95 tesis. ¿Sí? Tesis que giraban en torno a ¿qué? Básicamente a una serie de afirmaciones sobre las cosas que él había visto que en la Iglesia Católica no se estaban haciendo como correspondía. Me refiero siempre a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y en este sentido, ¿sí?, hacía una alusión específica y frontal a lo que tenía que ver con la venta de indulgencias. ¿Sí? Este asunto sacudió fuertemente a la iglesia de aquel tiempo, porque Martín Lutero trató primero de llegar a la gente a través de los cánones normales que tenía su denominación eclesial, pero al no tener respuesta decide literalmente clavar sus tesis en la puerta de una iglesia en el castillo de Wittenberg. Es decir, fue lo último después de haber agotado toda clase de recursos para tratar de exhortar a las autoridades a hacer un cambio sobre lo que estaba pasando específicamente en este momento del tiempo. Solamente como una nota de historia, la venta de indulgencias tomó su punto más fuerte en el año de 1517, en el siglo XVI. Sin embargo, en el siglo X y en el siglo XI ya se habían dado casos de venta de indulgencias previas. Es decir, esta era una historia que iba un poquito más atrás, incluso de lo que nosotros conocemos. Ahora bien, estas 95 tesis se sostenían en 5 pilares fundamentales de la teología que lo siguen siendo para nosotros el día de hoy. Lo que hoy conocemos con el nombre de 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Brevemente, la sola Escritura, la Biblia es la única autoridad para conocer y de revelación de Dios. No existe absolutamente nada más, no hay otro tipo de revelación que Dios nos haya dejado que no esté escrita en su palabra, aquella que todos ustedes tienen con ustedes, en sus teléfonos o físicamente. Sola fe, la salvación se obtiene únicamente por medio de la fe en Cristo. En otras palabras, no hay nada que yo pueda hacer para ganarla y mucho menos pagarla. La fe es un don de Dios. Número 3, sola gracia. La salvación es un regalo inmerecido. ¿Saben? Cuando a veces la gente se queja y dice, Señor, pero yo me porto tan bien que no recibo lo que merezco. Gracias a Dios que usted y yo no recibimos lo que merecemos. Porque si es que hablamos de merecimiento, nos espera la paila, amigos. A todos, sin excepción. Porque no importa cuán buenos creamos que somos, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gracia de Dios. Nos dice la carta a los Romanos capítulo 3. Solo Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No existen santos, no hay intermediarios, no hay hermanitos, no hay nada. ¿Sí? La relación con Dios es entre usted y Él, entre yo y Él, entre Él y nosotros, no hay más. ¿Sí? No necesitamos a nadie más. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión, pero a mí a veces me pasa que alguien me dice, Sebastián, tal vez usted como está más cerca de Dios que yo me pueda ayudar a orar. Entonces me quedo pensando y le digo, ¿por qué cree usted que yo estoy más cerca de Dios? Estamos exactamente a la misma distancia, porque usted y yo le necesitamos de la misma manera. No hay nadie que esté más cerca de Dios. Y eso es lindo, porque significa que yo puedo cerrar mis ojos y encontrarme en la intimidad con un Dios que quiere escucharme y que le interesa lo que estoy sintiendo y viviendo. Que quiere saber más de mí. Bueno, lo conoce todo, pero quiere escucharme. Y quiere que tengamos una relación íntima y personal juntos. Es maravilloso esto. Y finalmente, solo a Dios sea la gloria. Hermanos, todo lo que hacemos aquí, fuera y en donde estemos, es únicamente para la gloria de Él. 5 cosas simples que a ustedes les suenan tremendamente comunes. Me alegra mucho, pero en ese tiempo se habían desvirtuado dramáticamente y por eso Lutero tiene que poner estas tesis en una puerta y exponerlas a todo el mundo para que la gente escuche y despierte a un letargado sueño donde estuvo por mucho tiempo en la oscuridad. Dios es el dueño absoluto de todos, amados hermanos. Dice, sirve de lo que Él quiere y de quien Él quiere para sus propósitos. Y sus propósitos se cumplen siempre. Siempre. ¿Sí? Se valió de una locura como esta de la venta de las indulgencias para generar un cisma dentro de la iglesia que le obliga a la iglesia a regresar a donde nunca debió o de nunca debió haberse ido. Solo la Escritura. De entender que Cristo es la única razón por la que nosotros somos salvos y que la fe, esa fe salvadora, proviene únicamente de Él. ¿Sí? Las bases fundamentales de lo que nosotros denominamos hoy nuestro sistema de creencias.
no podemos dejar de mencionar también que, como les dije hace un momento, hay varios elementos de los que Dios se sirvió. Lo hemos estudiado en otros espacios. En este mismo siglo se inventa la imprenta, la famosa imprenta de Gutenberg, ¿sí? La imprenta de Gutenberg permitió que la Biblia se pueda imprimir en otras lenguas diferentes a las del latín y su difusión amplia a lo largo del mundo conocido en aquella entonces, ¿sí? Ahora, para nosotros tener una Biblia es muy sencillo. Uno se va a cualquiera de los centros de literatura cristiana, bueno, se llaman librerías, ya estoy dando el nombre, ¿sí? Pero básicamente usted puede comprarla sin ninguna dificultad. Cuando hablamos del siglo XVI, XV o antes, usted no podía tener acceso a una Biblia con la facilidad con la que tenemos hoy. Y si es que la conseguía en latín. Y si usted hablaba inglés, alemán o cualquier otra lengua, pues qué pena. Tal vez el español medio se entendería. Y les digo medio, porque si alguna vez han visto textos en latín, tampoco es que sea tan sencillo, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, Dios se vale de un invento humano, entre comillas, para poder difundir su evangelio, así como siglos antes se valió de la difusión del griego para llevar la palabra a todo el mundo conocido en el tiempo de la iglesia del primer siglo, así como se valió también de los caminos romanos, la vialidad romana, para poder llevar también el mensaje con los misioneros de una manera mucho más eficiente, como lo hizo Pablo, Bernabé, Silas y tantos otros en aquel tiempo. Hermanos, Dios es el dueño de los caminos, Dios es el dueño de las lenguas, Dios es el dueño de los inventos, Dios es dueño de todo y se sirve de lo que Él quiere para sus propósitos. Podemos ver entonces, o podemos afirmar enfáticamente, que el movimiento reformador, Martín Lutero, Juan Calvino y tantos otros que vinieron después, fueron también instrumentos en las manos de Dios. Y hoy no vamos a predicar sobre los reformadores, como siempre vamos a predicar de Cristo, pero de Cristo obrando y sirviéndose de otros instrumentos que, como usted o como yo, pues estuvieron ahí para bendecir la vida de alguien más. Esos instrumentos de Dios de aquel tiempo nos permiten que hoy tengamos estos espacios en donde abrimos la Biblia con libertad, la estudiamos, la escudriñamos, discutimos sobre esto y somos edificados. Eso es herencia, esa es la herencia reformada. Dios obró en la vida de Martín Lutero. ¿Cuándo? Cuando al estudiar la carta a los romanos, sus ojos fueron abiertos hacia una revelación que para él había estado velada por mucho tiempo. Sí, este momento del tiempo, el movimiento reformador, no se inspiró en que Lutero amaneció un buen día y decidió entender que las cosas estaban mal, sino que escudriñando la palabra, Dios abre su entendimiento y leyendo la carta a los romanos, observa cosas a las que nos vamos a referir el día de hoy, que abrieron su entendimiento a algo nuevo, algo distinto. Distinto y nuevo porque se había olvidado en el camino, pero necesario para que la iglesia tome el rumbo correcto. Y quiero invitarle en esta mañana a que nos centremos en esa porción bíblica, la porción bíblica que inspiró a Lutero en aquel tiempo y abrió sus ojos, que está en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Conforme la encuentran en sus Biblias, les invito a que por favor se pongan de pie y vamos a dar lectura en reverencia a la palabra del Señor, puestos de pie, como les dije, de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la preciosa y deliciosa palabra de Dios, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, y dígalo junto conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Padre de bondad, gracias por regalarnos este tiempo especial para escudriñar tu palabra. Gracias por darnos la bendición de poder abrirla con libertad. Gracias, Señor, por los instrumentos que utilizaste en su momento para que esto sea posible. Y hoy te damos gracias porque cada uno de nosotros es instrumento en tus manos, Señor, para bendición de otros. Gracias por usarnos a pesar de lo que somos, Señor. Gracias por guiarnos a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Ok, hermanos, entonces, como ustedes conocen, en aquel momento del tiempo, y les dije hace un momento, el uso de la Biblia estaba reservado únicamente para el clero, ¿sí? Es decir, para la iglesia como tal. Y los feligreses no podían acceder libremente a ella. Incluso, entre los mismos sacerdotes habían porciones bíblicas que les estaban vetadas, que simplemente no podían predicar y que hasta el sol de hoy no se predican, ¿sí? Si usted viene como yo de un background católico romano, yo no recuerdo nunca haber escuchado una prédica de Romanos en mi tiempo, jamás, ¿sí? Y pues tengo una memoria medianamente buena. La verdad, no recuerdo absolutamente nada de eso. ¿Y por qué se evita hablar de las cartas a Pablo?
¿Sí? ¿Por qué se evita estas cosas? Porque resulta que nosotros en la Biblia encontramos verdades que podrían parecernos incómodas. Pero incómodas, ¿por qué? Porque estamos haciendo algo que se está yendo en contra de la palabra de Dios. La incomodidad viene justamente de haber tomado un camino equivocado. En este sentido, y en medio del adverso entorno que tenían en ese instante, el Espíritu Santo topa el corazón de Martín Lutero para estudiar las Escrituras y le lleva directamente a la carta a los Romanos. Y sin irse más lejos, en el primer capítulo encuentra lo que nosotros podríamos denominar el resumen de toda esta carta. ¿Sí? Pero los versículos 16 y 17 que hemos visto hace un momento. Recordemos que la carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Y que si pudiésemos resumir en una frase a toda la carta, podríamos llamarla la carta de la justificación por fe. Es decir, hemos sido justificados delante de Dios por fe, por medio de la fe. Así de simple, ¿verdad? Es decirlo. Otra cosa es entenderlo. Se trata de una epístola, hermanos, que como le hemos dicho en más de una ocasión, tiene todo lo que usted y yo necesitamos saber sobre salvación. Absolutamente todo. Si usted quiere entender la salvación a carta cabal, no lea, estudie la carta a los Romanos. Léala completa, en cada uno de sus capítulos, y usted terminará, por la obra del Espíritu Santo, iluminado. Y entenderá todo lo que necesita al respecto. El capítulo 1 contiene, como les dije hace un momento, lo que algunos estudiosos consideran el corazón de esta carta. Vamos a ver en este contexto lo que nos dice el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuándo se escribe la carta a los Romanos? Se estima que se escribió alrededor del año 57 después de Cristo, probablemente desde la ciudad de Corinto. Previo a esto, el apóstol Pablo ya había realizado algunos viajes. Estuvo en Atenas, donde había sido ignorado. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el Areópago? ¿Sí? También estuvo en Corinto, en donde se burlaron de él y de su mensaje. En Listra, donde fue apedreado. ¿Se acuerdan que le dejaron botado ahí porque pensaron que ya se había muerto? ¿Sí? Ahí estuvo Pablo, en Listra también. Estuvo en Filipo, donde estuvo preso. Estuvo en Tesalónica, donde además fue perseguido. Con todo este antecedente, Pablo es llevado por el Espíritu Santo a escribir esta porción bíblica. Y todo apunta a que Pablo quería referirse, cuando hablaba de no avergonzarse del Evangelio, precisamente a que él no tenía ningún problema en que su predicación le haya valido persecución, intentos de asesinato, desprecio y hasta la cárcel. Todo por amor a Dios. Y no se avergonzó nunca, incluyendo todas estas circunstancias. Y esto me confronta a mí, hermanos, porque en más de una ocasión yo también he vivido un momento en donde siento que puedo compartir algo de la palabra, pero como que me da miedito, ¿verdad? Vergüencita, ¿por qué voy a decir esto? ¿Sí? Y ojo, ¿no? Si es que yo expongo eso, nadie me va a apedrear, nadie me va a crucificar, no va a pasar nada de eso, y lo sé. Sin embargo, el miedo puede ganarme en ciertos momentos de mi vida cuando yo estoy confiando en mis fuerzas y no siguiendo el plan de Dios. Por eso, hermanos, es importante que cada mañana cuando usted se levante, igual que cualquiera de nosotros, ore a Dios pidiéndole que cualquier espacio que el Señor quiera darnos para poder compartir el Evangelio se convierta en una realidad. Es decir, que lo podamos hacer sin miedo, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dirija, para que así como Pablo no se avergonzó del Evangelio, nosotros tampoco lo hagamos. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Sí? Aquel Evangelio que nos dice esta preciosa afirmación es aquel en el que nosotros creemos. ¿Sí? Y además se nos dice en la parte final de esta porción, de este versículo, que no se hace acepción ni entre judíos ni entre gentiles. En otras palabras, el Evangelio está abierto para todos. No importa de dónde venga usted, no tiene que ver de dónde viene usted. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer con su vida. Por eso les hemos dicho desde este púlpito y en otras enseñanzas que cuando Dios les llamó a usted y a mí, no se fijó en nuestras hojas de vida, porque nuestras hojas de vida, como bien mencionaba y parafraseaba nuestro hermano Adoro hace un momento, solamente son trapos de inmundicia delante de Dios. No hay nada que nosotros hayamos hecho que le pueda agradar, pero Dios tiene un plan para su vida y para la mía. Y entonces no hay acepción ni entre ustedes ni nosotros en nada. Somos un mismo pueblo y Dios nos ha llamado sin importar ese origen para llevarnos a un propósito divino. Esto es lindo y es reconfortante, pero es normal que nos debe hacernos algunas preguntas. ¿Dónde quedan las obras de entonces? ¿Qué de estas indulgencias? ¿Dónde quedan las costumbres y los ritos? ¿Cómo pudieron haber llegado a emitir papeles a cambio de la salvación cuando la palabra es tan clara, hermanos? Y entonces, la misma palabra de Dios nos responde. Aquí una de las máximas del estudio de la hermenéutica. Cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios y tratamos de extraer la verdad bíblica,
por medio de diferentes herramientas que existen dentro de la hermenéutica, que es el estudio y comprensión correcta de la palabra, una de las cosas que nos enseñan es que la palabra refuerza la palabra interpreta la palabra. ¿Sí? Es decir, cuando hay verdades importantes, usted no la van a encontrar en un solo versículo, la van a encontrar en varios. Algunas porciones que van a apuntar hacia una verdad absoluta. La salvación por fe es una verdad absoluta. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo a la iglesia en Galacia: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie, y subrayo, nadie será justificado. ¿Sí? Dicho de otra forma, no hay nada que usted o yo podamos hacer que nos lleve a la salvación. Ni hacer, ni comprar, ni negociar. No hay forma alguna de llegar a eso en nuestras propias fuerzas. No importa cuando usted y yo leamos esto, para todos los que hemos venido de un trasfondo religioso, y subrayo religioso, religiosidad, el impacto de entender que la salvación no tiene vínculo alguno con las obras es devastador. La primera vez que yo entendí todo esto me sacudió fuertemente, porque a mí me habían llevado por medio de un esquema de pensamiento que me llevaba a pensar recurrentemente que yo tenía que ganarme las cosas, que lo que tenía o dejaba de tener era fruto de mi esfuerzo. Cuando, amados hermanos, la verdad es que todo lo que Dios nos permite tener es regalo de Él. Es todo regalo de Él. Por supuesto que nos llama a la acción, pero es Él el que provee. Y si es que Dios no quiere darnos algo, hermanos y hermanas presentes, no importa cuánto usted quiera desgañitarse por eso, no lo va a lograr. ¿Sí? Y ese es el punto. Tenemos que cambiar el chip para pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que Él quiere para nosotros, en lugar de ir nosotros a pedirle lo que creemos que es bueno para nuestras vidas. Cambia la forma de ver las cosas, porque yo entiendo que quien está en control de mi vida, que es mi Dios, es el único que sabe lo que verdaderamente es bueno para mí. Entonces, algún rato alguien me preguntó: Sebastián, ¿tú sabes lo que es bueno para ti? Y mi respuesta fue sencilla y clara: no, yo no sé lo que es bueno para mí. Yo solo sé que dependo de Dios y Él sí sabe, y en Él confío, y eso me lo repito todos los días, porque no les voy a mentir, hay días en los que me despierto creyendo que sí sé, y cada vez que a mí se me ocurre eso me va mal. Entonces, como yo no quiero que a usted le vaya mal, permítame compartir ese testimonio con ustedes. Permítame compartirles que solo Dios sabe lo que es bueno para nuestras vidas y que dependemos de Él absolutamente para todo. Entonces nosotros pensamos que la bendición de Dios es solamente lo que podemos comprar o vender, cuando las cosas más importantes de la vida, hermanos, no tienen precio. El despertar con nuestros esposos, esposas, hijos, familiares, amigos, la gente que está con nosotros cerca, el poder venir a la iglesia con libertad, el abrazarnos, el alabar, el orar, el escudriñar la palabra con libertad. Todo eso no tiene precio. No lo tiene. No lo tiene absolutamente, hermanos, y nosotros estamos aquí para entender eso, ¿sí? Y que el Señor, que sabe todo lo que necesitamos, nos repite una vez más. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, dice Pablo, suplirá todo lo que os falta, todo lo que les falte, conforme a sus riquezas, a las del Señor, en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Él suple, Él me provee, Él me da. ¿Sí? Por lo tanto, yo sigo haciendo su voluntad, que eso es lo que estamos llamados a hacer, y tranquilos, Dios se va a ocupar de todo lo que usted y yo necesitamos. Eso es aprender a vivir en fe. ¿Cuándo se aprende a vivir en fe? Todos los días de nuestra existencia, hasta el último. Nadie puede creer que ha aprendido a vivir en fe, hermanos. ¿Sí? Si algún rato nos preguntan, debemos testificar diciendo que estamos aprendiendo. ¿Cuánto tiempo? El resto de nuestros días. Siempre aprendiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Queda claro entonces que lo que hacemos no es para nosotros mismos, sino para glorificar a Dios, quien suple nuestras necesidades conforme a su voluntad. ¿Y qué mayor necesidad del hombre que la de reconciliarse con su Dios, con su Salvador? En resumen, ¿qué mayor necesidad que del ser humano que la de Dios mismo? No sé si ustedes en algún rato han escuchado, hay algunos escritos que definen la necesidad de Dios en los corazones de las personas como algo, como una forma que solo Dios puede llenar, ¿sí? Y que a veces nos dicen que nosotros tratamos de llenar con las personas, con las circunstancias, con cosas, pero que al final del día nunca se pueden llenar si no es con Dios mismo. Y es que es la verdad. Los hijos de Dios, los que hemos sido llamados para Él, tenemos una necesidad que no se puede saciar con nada distinto a su presencia. Y para eso estamos aquí,
para hablar de la presencia de Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Y Él quiere romper eso en nuestras vidas, ese esquema de pensamiento religioso, para llevarnos a entender que solo necesitamos de Dios. La carta a los Romanos capítulo 1 versículo 17, continuando con el estudio, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Sí, hermanos, todito es por fe. ¿Sí? Y si es que esta parte no nos queda clara, vamos a la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestros hermanos de la alabanza justamente ponían esta porción hace un momento, ¿sí? Y espero que haya puesto mucha atención a lo que giraba en torno a esta afirmación. Porque esto nos rompe el esquema de la necesidad de ganarnos las cosas para entender que hay un Dios que nos ama tanto que nos la entrega voluntariamente. ¿Sí? Y no, como les dije en algún momento, la salvación no fue gratis. ¿Sí? Recuerde usted esa frase que le compartimos de hace un momento: todo lo que es gratis lo pagó alguien más. Y en este caso, quien pagó la factura por esa salvación es la sangre de Cristo. Fue Cristo con su sangre quien la pagó. ¿Sí? Y qué tremendo pago, ¿verdad? La única sangre inocente, la más preciosa de todas, se derramó por usted y por mí. Siendo el único que podía a sí mismo salvarse, nos la entrega a nosotros que no merecíamos la salvación. Entonces, hermanos, ¿cómo cabe un pensamiento de que yo tengo que hacer algo más que aquel que sacrificó su vida siendo inocente por nosotros, en conjunto? ¿Qué podría adicionar yo a algo así? Y entonces se rompe el esquema este del que les hablé al principio, y es necesario que esto se rompa, hermanos, porque si nosotros no abandonamos esa forma de pensamiento, vamos a seguir pensando que de alguna forma oscura la salvación es un evento de camino comunitario, en donde nosotros colaboramos con Dios, y eso no es verdad. ¿Sí? Si yo digo que colaboro con Dios, estoy diciendo que el sacrificio de Cristo es insuficiente y que su sangre no alcanzaba, que faltaba algo que yo tenía que hacer. ¿Y se imaginan ustedes afirmar una cosa de semejante calibre? ¿Cómo podría yo decirle a Dios: gracias por tu sacrificio, pero no es suficiente, yo tengo que hacer mi parte? Y nos sonreímos, ¿verdad? Claro que nos sonreímos porque suena ridículo, pero eso es lo que terminamos pensando y reflejando con nuestro proceder. Pensamos entonces que si nosotros queremos ser salvos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser dadivosos, tenemos que ser generosos. Hermanos, las buenas obras no son la fuente de la salvación, son la consecuencia de ser salvos. Así de fácil, porque claro, tampoco hablamos nosotros de simplemente ser salvos y sentarnos a vivir nuestras vidas como queramos, porque eso no es así. El día de ayer mencionamos en el estudio de varones que la gracia no es una licencia para pecar. Cuidado, porque eso no es cierto. Por el contrario, la gracia es un regalo que no merecimos y que sin embargo hemos recibido. Esa gracia, o por esa gracia, la fe salvadora obra en su corazón y en el mío. Por eso creemos en Cristo como nuestro Salvador. Y entonces algunos abren los ojos, sí, y ábralos bien, y también sus oídos. Porque resulta que ni siquiera la fe salvadora, eso que usted pronunció con su boca al afirmar que Cristo es su Señor, no vino de usted, no vino de mí, no vino de la iglesia, vino del Espíritu Santo obrando en su vida. Entonces el Espíritu obró en usted para que usted pueda recibirle a Cristo. Amén. Así pasó. Porque nadie puede decirle al Señor, Señor, de no ser por el Espíritu Santo. Nos enseña la palabra. Entonces, hermanos, nos enfrentamos a esa fe, ¿sí? Que no es la fe del mundo, ¿sí? ¿A qué es la fe del mundo? Y voy a diferenciar esto, ¿no es cierto? La fe del mundo versus la fe salvadora. La fe salvadora la hemos hablado ahorita, ¿no es cierto? La obra del Espíritu Santo es parte del fruto del Espíritu en realidad, ¿sí? La fe del mundo es la que nosotros depositamos en nuestro equipo de fútbol en enero. ¿Sí? Todos creen que son campeones de América en enero, ¿verdad? ¿Sí? Llegamos a marzo, mayo, junio, ¿verdad, Carlitos? Por ahí nada más. Y se nos acaba la fe. ¿Sí? Ya no ha sido. Esa es la fe del mundo. ¿Sí? Esa fe que nosotros depositamos en las cosas, en las personas, en las circunstancias. Esa va y viene. Pero la fe salvadora, hermanos. La fe salvadora, eso que pone el Espíritu Santo en usted y yo, como no depende de nosotros, permanece y prevalece. No importan las circunstancias de nuestra vida, Dios está obrando para tener viva esa fe salvadora. No la puede perder. ¿Y por qué no la puede perder? Porque no la ganó. ¿Sí? No hicimos nada para ganarla. Yo no puedo perder lo que yo no he comprado. ¿Sí? Me lo dieron y me lo dio Dios y está como un depósito divino en el cielo para nuestras vidas y para bendición. Esa fe, esa diferencia entre las dos fe nos ayuda a entender la obra de Dios en nuestras vidas.
¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque como les parafraseé hace un momento, no hay justo ni a uno. Carta a los Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué significa ser inútil? Bueno para nada. ¿Sí? Y en términos de salvación, hermanos, eso es lo que somos. Buenos para nada. Y no tengo empacho en decirlo, porque entender eso es un acto de glorificar a Dios, porque es la obra de Él la que queda exaltada cuando yo entiendo esa realidad en mi vida. Y para eso estamos usted y yo acá, justamente para regocijarnos, porque Dios está obrando de esa manera poderosa en nuestra vida. La Biblia es totalmente clara en definir que nadie puede hacer lo que es justo o bueno. Entonces, hermanos, cuando ya entendemos todo esto, podemos regresar a la pregunta inicial: ¿dónde quedan mis obras y mi colaboración? Como trapo de inmundicia en el basurero. Ahí queda mi colaboración, porque yo no puedo colaborar ni hacer nada bueno que agrade a Dios. Entonces, hermanos, no quisiera, hermanos, terminar esta reflexión sin hablar brevemente de las obras, porque sí es importante hablar de ellas. Aquellas que sabemos que nos salvan, pero de las que la Biblia sí habla, no para que entendamos que son fruto, sino semilla. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a entender esto. La salvación no se obtiene por obras, por lo tanto las obras no son semilla para un árbol de salvación, pero sí el fruto de un árbol de alguien que ha sido salvo. En otras palabras, nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra vida tiene que ser reformada. Cristo nos llamó a vivir vidas distintas. ¿Sí? En cada encuentro que el Señor tuvo con sus apóstoles, cuando les fue llamando uno por uno, les fue llamando a hacer cosas distintas a las que venían haciendo, no a repetir lo mismo. ¿Sí? Vino a transformar sus vidas nunca más volvieron a ser iguales. ¿Por qué pretendemos entonces nosotros que nuestras vidas sean iguales antes de Cristo y después de Cristo? Porque pensamos entonces que la salvación se reduce a una oración de fe, cuando no se reduce a eso. Realmente la salvación tiene que ver con un aspecto tan amplio que usted y yo, cuando regresemos a ver nuestros yos del pasado, no vamos a encontrar a alguien igual. Somos otras personas y mañana seremos distintos a lo que somos hoy. Una de las máximas de la reforma es que los reformadores nos decían que nosotros siempre estamos reformándonos, que la iglesia siempre se está reformando. Y nosotros no debemos olvidar esa realidad. En otras palabras, no hemos alcanzado nada, estamos caminando, somos peregrinos, seguimos siendo perfeccionados cada día de nuestras vidas, buscando un objetivo: la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Las buenas obras, amados hermanos, como les dije antes, son la consecuencia natural de los corazones redimidos y de las vidas transformadas. ¿Sí? Dios no necesita tus buenas obras, tu prójimo sí, como dijo alguien por ahí. ¿Sí? Nosotros sí necesitamos apoyarnos los unos a los otros, nosotros sí necesitamos testificarnos los unos a los otros. Eso es a lo que estamos llamados a hacer, a bendecir a la vida de los demás. No siempre se puede, no siempre es fácil, sí, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Hermanos, la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10 sobre esto nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces quisiera complementar mi afirmación anterior. Las buenas obras son el fruto o la consecuencia natural del ser humano redimido por medio de la fe, quien atiende las obras que Dios preparó para usted. ¿Sí? Eso quiere decir que ni siquiera ese fruto, ni siquiera esa consecuencia natural depende de usted. Dios ya la preparó para que usted las haga. ¿Sí? Entonces ni usted ni yo estamos aquí en este momento por casualidad, estamos aquí con un propósito. La pregunta es ¿cuál? Y eso es algo que cada uno tiene que preguntarle a Dios en su vida cada instante. ¿Cuál es el propósito de que yo trabaje aquí, de que yo sirva aquí, de que yo esté aquí o allá? Porque si Dios no me quisiera aquí, yo ya estaría en otro lado. Así de fácil. Pero Dios le quiere a usted aquí, por eso está usted aquí ahora. Y estamos juntos. Entonces hay que entender ese propósito de Dios y llevar ese fruto que el Señor nos ha invitado a dar y a dar en abundancia. Entonces, ¿cuál es mi rol en toda esta historia? Sencillo: dar gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Punto. ¿Sí? ¿Quiere saber cuál es su rol? Agradezca. Nada más. Sí, porque cuando alguien le da algo, pues lo menos que podemos hacer es agradecer, ¿verdad? Y Dios nos ha dado lo más maravilloso que puede existir: esa salvación y esa vida eterna con Cristo y con Él por la eternidad. Sobre este punto, y después de que he resumido esta reflexión que Lutero hizo sobre esta porción, permítame compartirle una afirmación que él hizo de manera textual.
Dijo Lutero: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella que a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto, yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Martín Lutero nació de nuevo. ¿Sí? Y no, Lutero no fue un santo, no lo veneramos ni nada por el estilo. Así como él, como nosotros, también tuvo sus momentos grises y oscuros. Muchas cosas se pueden decir de él. La historia. Pero al final del día lo que nos importa es lo que Dios hizo por medio de él. Al igual que en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más importa? Lo que Dios hace por medio de nosotros. ¿Sí? Es la obra de él, somos instrumentos en sus manos. Nada más. Solo el desarrollo, hermanos, de una intimidad con Dios puede llevarnos al camino de ser permanentemente reformados en nuestros corazones y pensamientos. Así como Dios usó su palabra para abrir los ojos de Lutero, así también lo hace con nosotros cuando estamos buscándolo. ¿Sí? No es casualidad que usted haya abierto su Biblia en algún momento de su historia y que Dios haya marcado un antes y un después. Es el mismo Espíritu Santo que guió a Lutero en aquel entonces el que le está guiando a usted ahora. ¿Y guiándole a dónde? A encontrar a Cristo en las Escrituras, a enamorarse de Él, a entender que Él es la razón de ser de todo. El Evangelio de Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, como de hecho lo cantamos hace un momento. Recuerden ustedes, hermanos, que la alabanza no es otra cosa que cantar la revelación de la palabra, nada más. Entonces, qué lindo que es aprendernos la Biblia cantando, ¿verdad? Es maravilloso. Pero para poder saber que eso está en la Biblia hay que estudiarla, hermanos. Y esa es la invitación cariñosa que venimos haciéndoles a ustedes en estas semanas. En nuestros testimonios personales, como les dije, todos tenemos ese momento histórico del antes y el después. A mí me encanta ver cómo la obra de Dios va haciéndose en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y qué importante es reconocer eso, para saber que lo que pasó no es que nosotros cambiamos, sino que Dios nos transformó a nosotros y que nos sigue transformando recurrentemente. Recordamos con mucha gratitud el movimiento reformador y su origen en estas fechas. Sin embargo, estamos llamados a vivir la reforma de manera permanente en nuestras vidas. En otras palabras, no solamente a recordarlo, sino a vivirlo de la mano del Señor. Estar dispuestos a ser reformados siempre es abandonarnos en la palabra de Dios y entender que hoy vemos unas cosas que Dios nos está enseñando y mañana Dios va a pulir otro detalle más de nuestras vidas y pasado otro más y en los días siguientes otros más. Pero para que eso pueda seguirse dando, hemos de llegar adelante de Dios con los brazos y las manos abiertas, es decir, no aferrados a nada. Yo no me aferro a nada de lo que fui porque no hay nada bueno en mí. ¿Por qué me voy a aferrar a algo malo? Por el contrario, debo llegar con manos abiertas para que Dios obre en mí como Él quiera y cuando Él quiera. Hermanos, Dios quiere transformar sus vidas, Dios quiere transformar nuestras vidas. Entonces es momento de abandonarnos en sus manos y de dejar que Él haga esa obra poderosa. El poder transformador de la palabra de Dios es una realidad en la vida de su iglesia y nosotros somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa iglesia. La vida eterna ya la estamos viviendo. Dice un pastor al que me gusta escucharle bastante que la gloria eterna ya la estamos viviendo, pero estamos todavía de este lado de la gloria. Y mientras estemos de este lado de la gloria, amados hermanos, tenemos que aprender a vivir en obediencia a Dios y a dar testimonio de Él para los demás. Y cuando estemos del otro lado, le alabaremos a Él eternamente y para siempre. Reformados, siempre reformándonos, pero siempre la gloria es solamente para Dios. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana y gracias por darnos la bendición de poder escudriñar tus escrituras con tanto gozo y con tanta alegría. Entendiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sigue obrando en nosotros como obró en quienes nos precedieron y seguirá obrando, Señor, hasta cuando tú regreses. Gracias, Padre de bondad, por darnos la bendición de poder compartir estos tiempos juntos, Señor, y de glorificarte con tanta gratitud, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por estos corazones que hoy se llevan tu palabra, Señor, que nos llevamos tu palabra para meditar y para vivir. Permítenos, por favor, que también la podamos compartir con quienes estemos más adelante. En el nombre del Señor Jesucristo oramos con gratitud. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, acerquémonos con alegría al alfolí. Es tiempo de diezmos, ofrendas y primicias. Por favor, los hermanos designados.
Padre, me asomas que ven.